Bueno, Mi noche con Maud, esa fue la película que les, que les sugerí, que elegí esta semana, de 1969. Mi noche con Maud está inscrita en lo que fue a mí se me ocurrió en realidad, porque no la tenía planeada para esta semana, pero como hablamos tanto de la nueva ola del cine checo, incluso mencionamos el cine polaco, si mal no recuerdo, y hablamos de la influencia de la Nouvelle Vague, de la nueva ola del cine francés, me pareció interesante ver una película precisamente de la nueva ola del cine francés. Y esa película fue Mi noche con Maud de 1969, dirigida por Eric Romer. Primero habría que entender qué fue la nueva ola del cine francés, ¿no? O la Nouvelle Vague, como se la llamó. Yo la semana pasada algún dato sobre la misma aporté, eh, que surgió durante finales de la década del 50, ¿sí? Como respuesta a una necesidad o una idea de un determinado grupo de cineastas franceses, eh, eh, de reaccionar, digamos, a las estructuras que el cine imponía. Ahí entró Mónica, nuevo. Eh, que imponía el cine, las estructuras que imponía el cine en ese entonces. ¿eh? Eh, Ellos eran críticos de cine, la mayoría. Y la mayoría de los integrantes de esta primera parte de la Nouvelle Vague fueron críticos de la famosa revista Cahiers du Cinéma. Y luego devinieron en directores. Fue el caso de François Truffaut, Claude Chabrol, ¿sí? Por citar a los más famosos, Eric Romer, el que hoy nos tiene acá reunidos, eh, Jacques Rivette, Jean-Luc Godard, bueno, que aún está vivo, ¿no? El único que está vivo, si no me equivoco, no sé quién más queda vivo de la vieja guardia. Agnes Barda y Jacques Demy, que fue matrimonio, y algún otro, ¿sí? Sí, dije después hay directores que no se los termina de encerrar dentro de lo que fue la nueva ola, a pesar de haber sido contemporáneos con el movimiento. Por ejemplo, Jean-Pierre Melville, ¿sí? El director francés que dirigió muchos policiales, pero se lo considera más un precursor de la nueva ola, porque su carrera se inició unos años antes. Y de algún modo todos respondían a quien fue el célebre responsable de esta revista, que fue André Bazin, ¿sí? Bueno, estaba pensando en otro director, Alain René, ¿sí? Alain René es otro director correspondiente a este movimiento de la nueva ola del cine francés. Tengamos en cuenta que es un movimiento que surge en Europa contemporáneo con otros vinculados al cine en otros países de referencia cinematográfica. Por ejemplo, Inglaterra, donde por esos años surgió un movimiento que fue llamado años después el Free Cinema. ¿Mm? Tony Richardson, por citar a uno de los directores más importantes de ese movimiento. La idea es que veamos si alcanzamos. Yo tengo planeadas tres clases especiales, ¿no? Una yo les había dicho sobre los pre-codes norteamericanos, que ahí la idea es ver dos películas en una semana, porque son más cortitas también. También dedicarle tal vez alguna semana al free cinema o a algún otro movimiento surgido en Europa o el resto del mundo en esos años, pero dependerá de la cantidad de encuentros que nos queden. Pero sin apartarme tanto de lo que fue perdón, la Nouvelle Vague. Eh, Quisiera primero seguir un poco con quiénes fueron los protagonistas de la película, ¿sí? Porque ¿la vieron a todo esto? ¿La pudieron ver todos sin problema? Ah, pueden desactivar el micrófono acá, no hay problema. Sí, bueno. Eh, Sí, sí, sería bien. bueno, Jean-Louis Trintignant. Casualmente los dos están vivos, ¿sí? Lo digo esto porque no deja de ser casual, teniendo en cuenta que son actores avanzados en edad y formaron parte de una época gloriosa del cine francés. Jean-Louis Trintignant es seguramente uno de los actores franceses más importantes de todos los tiempos. Estuvo presente en cantidad de clásicos del cine francés. Hace poco hizo ya no me acuerdo si
tercera o cuarta, tercera, sí, tercera parte de Un hombre y una mujer, aquella película de la década del 60, junto a Anouk Aimée, que tuvo mucho éxito, año 66, si no me traiciona la memoria, y que tuvo una remake en la década del 80, dirigidos por Claude Lelouch, y ahora hizo una tercera parte, donde trabajan los dos, Jean-Louis Trintignant y Anouk Aimée, ambos ya cercanos a los 90 años, creo que Trintignant tiene 89 años, de hecho. Y la otra protagonista de la película es Françoise Fabian. Françoise Fabian es una actriz francesa, pero nacida en Argelia, y que por esos años también gozó de cierto prestigio, dirigidos por Eric Rohmer. Bueno, a Rohmer lo mencioné al principio, porque fue uno de los estandartes del movimiento de la Nouvelle Vague, justamente. Ahora, cada uno tuvo su característica particular, es decir, a pesar de formar parte de una nueva ola de este cine, esto no significaba que hacían el mismo tipo de películas. Y esto creo que también lo charlamos en algún encuentro, así por arriba en realidad, porque no habíamos visto una película perteneciente al movimiento, y que tiene que ver con que la Nouvelle Vague, y ahora vuelvo a eso justamente, eh, fue de algún modo una especie de aire de liberación, aire fresco para el cine francés. Tengamos en cuenta que el cine francés, durante la década del 30 especialmente, había sido muy exitoso en el mundo, con directores, por ejemplo, como Jean Renoir, Marcel Carné. De hecho, y siguiendo con esto de los movimientos, de las etiquetas, durante la década del 30 se habían filmado René Clair, sigo mencionando, me van viniendo a la mente directores importantes. Se habían filmado películas muy importantes en Francia, que tuvieron incluso mucho éxito en el mundo, y que fueron etiquetadas como lo que con el tiempo pasó a conocerse como realismo poético, ¿sí? Ojalá tengamos tiempo de ver alguna también, pero seguramente si ya han visto alguna película perteneciente al movimiento, me viene a la mente el cine, justamente el cine de Renoir de aquellos años y el de Carné, Los Niños del Paraíso, por ejemplo. Muchas de esas películas con Jean Gabin como protagonista, sí, el gran actor francés de aquellos años, decía, pero con un estilo muy diferente al de estas películas de la nueva ola, que fueron películas más bien vanguardistas en todo sentido. Por ejemplo, basta con ver una de las películas precursoras de la Nouvelle Vague, que fue Sin Aliento, de Jean-Luc Godard, donde Godard incluso experimenta con el montaje. Hay escenas de Sin Aliento donde los protagonistas de la película, ella y él, están en el auto y los vemos conversar, y se salta de repente a otra escena sin un corte claro, es decir, hay un corte de cámara, pero ni siquiera es como extraño, basta con ver la escena para darse cuenta de que hay algo pasa, como que no importa dónde dejan la charla, sí, en la mitad de otra charla. Y en aquel momento no era lo más común, más si uno seguía, ¿no?, los modelos de edición y montaje de Sergei Eisenstein con el cine soviético de principio de siglo. Por citar un ejemplo, por ejemplo, Chabrol, ¿sí?, hablando de estilos, volviendo a eso, se dedicó a hacer muchos policiales, cosa que ni Truffaut, perdón, sí, dije bien, ni Truffaut, ni Romer, ni Rivet hicieron, o alguno hicieron, alguno me dirá así, La novia vestida de negro, de François Truffaut, pero Chabrol precisamente se consagró por hacer un cine policial, pero diferente al cine policial que yo les mencioné de Jean-Pierre Melville, ¿sí? Lo de Melville fueron los polares, en Francia se llamaron polares, el polar es el policial francés, ¿sí? El de Chabrol fue más un policial a la americana, y de hecho los críticos de la Nouvelle Vague
Así como siendo críticos precisamente, o arrancando antes de ser cineastas como críticos, fueron muy duros con algunos directores franceses del periodo previo, es decir, de la década del 40, es decir, posteriores al realismo poético y contemporáneos, incluso algunos con ellos, ¿sí? Con el surgimiento de la Nouvelle Vague. Y así como fueron críticos con muchos realizadores franceses, también fueron críticos con cierto cine norteamericano y críticos positivos con otros cine norteamericanos, por ejemplo, con el cine de Nicolas Ray, con el cine de Sam Fuller, que eran directores norteamericanos surgidos durante los años 40, pero que alcanzaron su esplendor durante los años 50. De hecho, Sam Fuller, que es un caso muy paradigmático en el cine norteamericano, tuvo una carrera importantísima durante la década del 50, pero en años posteriores se vio truncada al punto que terminó participando en producciones de bajo presupuesto, incluso financiadas por él mismo, me refiero escritas y hasta dirigidas por el propio Fuller. Fue un caso bastante particular dentro del cine norteamericano, y cuando a Fuller no le fue tan bien en su país, en Francia fue muy bien recibido, y de hecho los críticos de la Cahiers du Cinéma lo veneraron. Pero bueno, volviendo a Francia específicamente, el cine de la Nouvelle Vague, insisto, por, bueno, me empiezo a citar películas, porque si no termina haciendo esto. Una de las películas paradigmáticas del movimiento fue Hiroshima Mon Amour. ¿Sí? Por ejemplo, seguramente la recordarán, una película muy famosa de la década del 50. La película, ahora si tengo que decir cuál es la película referente de la Nouvelle Vague, bueno, yo digo Los 400 golpes de Truffaut, película que tuvo sus continuaciones, de hecho, sobre el personaje de Antoine Duanel. Ahí está Eugenia, bienvenida Eugenia. Decía, el personaje de Antoine Duanel, interpretado por Jean-Pierre Léaud, se llevó muchas veces al cine, siempre de la mano de Truffaut. Y de hecho, cada una de las continuaciones que hizo Truffaut de los 400 golpes fue célebre y fue fabulosa. Hola, chicos, Truffaut, como Juan no contestó. hola Eugenia, perdón, ¿en dónde no contesté? No, perdón, que todo el grupo en el WhatsApp estaba diciéndote que si te sentías mal no lo hiciéramos y que Ah, entonces lo no, dejábamos. Pero les voy a no, avisar que no se van a conectar. mi disculpa, pero claro, como yo uso el celular, Eugenia, una vez que Claro, arranca la clase, sinceramente no vuelvo a mirar el WhatsApp. Lo podía les hacer desde la aviso, PC, pero no lo hago. les aviso ya, perdón, ¿eh? Ah, que tenés que dejar la reunión. No, no, de que pueden conectarse, a Gustavo, todos los que propusieron Ah, sí, que si sí, que estabas gracias. enfermo no lo Con, hacíamos. con razón había tan pocos. No, no, si yo no, por favor, no. Dale. Yo ni lo tendría que haber comentado. La verdad lo comenté nada más para hacerla, quizás lo subo un poquito más corto lo encuentro, pero tampoco estoy tan mal, ¿no? Sí, Ya sí, les junto aviso energía luego. siempre. Dale, muchas gracias, Eugenia. Disculpa la molestia. La verdad que estuve mal yo en poner que me dolía la cabeza, porque ni se nota, ¿no? Porque estoy hablando desde que empecé, no paro. Disculpame, Ignacio, pero ¿cuáles son Sí, las características principales del movimiento Nouvelle Vague? ¿Es un cine más intimista? es un cine más intimista, como se pudo ver en esta película. Es un Claro, cine más intimista. Lo que pasa que es una buena pregunta, Ana. Eh, por ejemplo, las primeras películas de de Claude Chabrol, por ejemplo, tienen mucho más que ver con la nueva ola del cine francés, con la Nouvelle Vague. Basta con ver sus películas de fines de los años 50. Pero si uno empieza a ver el cine de Chabrol durante los años 60, 70 y posterior, eh, apuesta más a un mix entre el cine francés, con determinadas características, pero, como decía, una gran influencia del cine policial norteamericano. Entonces, posiblemente Chabrol, a pesar de ser uno de los directores franceses más interesantes de ese periodo, es en realidad el más alejado a lo que fue como concepto de movimiento y vanguardista la Nouvelle Vague. En cambio, los otros directores, Truffaut, Romer, Rivet,
René, ahí va entrando la gente, tiene mucho más que ver con la Nouvelle Vague, justamente. Después está también en gustos personales. A mí personalmente me gusta el cine de Chabrol, pero mi director favorito de la Nouvelle Vague es claramente François Truffaut. Pero insisto, va en gustos. Hay quienes les gusta más el cine de Romer, hay quienes les gusta más el cine de Rivet. A mí, por ejemplo, Godard es un director que nunca me terminó de convencer, sinceramente. Buen Pero día. bueno, insisto, está en gustos, ¿eh? No niego todo lo que comenté. De hecho, lo primero que comenté fueron esas escenas de Sin Aliento, donde se nota, bueno, un estilo marcado por romper con la vanguardia, ¿no? De la época, en cuanto hablé del tema de edición y montaje. Pero a mí Godard es un director que nunca me llenó el corazón, digamos. Y seguramente alguno me dirá, no, pero mirá, fíjate que sí, que quizá vos no supiste entender, que esto que el otro, pero bueno, sí, eso es el cine, ¿no? Es subjetivo. De hecho, me gusta mucho más el cine de Jacques Demy o el mismo cine de Agnes Barda. Eh, pero bueno, sí, sí, Alicia, ¿ibas a comentar algo? Ah, no, está bien. No. Buen día. Buen día. Bueno, ahí entró más gente, seguro va a entrar más gente. ¿Qué más te puedo decir sobre la Nouvelle Vague en sí como movimiento? La espontaneidad, ¿sí? Incluso algunas buenas dosis de improvisación, aunque bueno, no sé hasta qué punto puede llegar a verse en las películas, ¿no? Porque eran directores que creían en el guión cinematográfico. Y esto lo comento porque hoy en día incluso hay algunas propuestas que licencian, ¿sí? O le otorgan un papel más bien secundario al guión en el cine, cosa que, digamos, entre la mayoría de directores, desde los principios del cine hasta hoy, sería impensado, ¿no? Yo recuerdo, hay un director norteamericano, guionista y director, que se llama Harmony Korine. Fíjense hasta lo paradójico e irónico de lo que dije. Dije guionista y director, ¿no? Eh, o de lo que voy a decir. No cree en el guión, él no cree demasiado en el guión cinematográfico. Dice que se puede hacer una película improvisando de algún modo durante la filmación, ¿sí? Con algunas, digamos, partes ya concebidas, pero que en sí no es absolutamente necesario. Bueno, volviendo, ¿sí? Bueno, el año pasado en Marienbad, de Alain René, ¿sí? El mismo director de Hiroshima Mon Amour, es otra película de las más importantes del género. Por supuesto, bueno, yo cité Los 400 golpes como la película fundamental del género, no, del movimiento, perdón. Bueno, esta película que vieron, Mi Noche con Mo, está inscripta dentro de lo que fueron los 6 cuentos morales. Ahí entró alguien más. Los 6 cuentos morales de Eric Romer. Eh, fue nominada al Oscar como película de habla no inglesa, ¿sí? Incluso fue también nominada a la Palma de Oro, a la Palma de Oro en Cannes. Fue nominada al Oscar al mejor guión. Esto lo comento porque muchas veces me olvido de hablar de los premios y no está de más comentarlo, ¿no? Habrán notado que eh, se le otorga una importancia a la fotografía. La película es muy bella en imágenes, en blanco y negro en este caso. El director de fotografía no es otro que Néstor Almendros. Néstor Almendros es considerado uno de los, así, miren, así nomás se los digo, uno de los grandes fotógrafos del cine de la historia. A mí me viene a la mente siempre cuando pienso en Almendros una película quizá no tan conocida, de la década, principio de la década, no, perdón, es de finales de los 70, iba a decir principio de la década del 80, pero creo que es 78. Después chequeo el año. De Terence Malick, película norteamericana, se llama Días del Cielo. Días del Cielo, con el protagónico de Richard Gere, muy jovencito.
Y es una de las fotografías más hermosas que yo he visto en el cine, por decir, moderno. No me animo a decir contemporáneo, porque la película tiene ya unos cuantos años, pero en el cine moderno. Una fotografía en colores en ese caso, no en blanco y negro, como es el caso de Mi Noche con Mo. Eh, Fíjense, búsquenla, busquen imágenes, si quieren, de la película en internet, Días del Cielo de Terrence Malick. Terrence Malick es el mismo director que debutó con Malas Tierras, una película con Martin Sheen y Sissy Spacek, bastante famosa de la década del 70, que luego dirigió Días del Cielo, y después estuvo unos cuantos años sin dirigir. Dirigió La Edad de la Línea Roja, una película antibélica. El otro día que hablaba de películas antibélicas me olvidé de mencionar La Edad de la Línea Roja, con reparto multiestelar. Y fue un caso muy particular porque fue un director que durante muchos años no volvió a trabajar. Se apartó del cine y en los últimos años está bastante prolífico, está dirigiendo unas cuantas películas, no todas del mismo valor cinematográfico, pero en fin, al menos volvió. Y vuelvo yo a la Nouvelle Vague. ¿Algún comentario sobre la película? Porque me la pasé hablando estos primeros 15 minutos y me gustaría escucharlos a ustedes. A ver quiénes están en la reunión. Ah, ya entró más gente, bueno. Sí, ¿alguien quería decir algo? Sí, Eugenia. Sí, creo que este es el primer largometraje de estos 6 cuentos Morales, de Romer, que fueron publicados en castellano. Por lo menos en el 74 hay una versión de Anagrama de estos cuentos. Y él llevó los 2 primeros al cine, pero en mediometrajes. Creo que tenían unos 50 minutos. Yo no recuerdo todos, pero hay uno que se llama La panadera de Monceau y otro que es algo de Susana, La pero ese carrera de no, Susana, sí, la no me carrera de acuerdo Susana. bien. La La carrera, carrera de Susana. Este es el tercero y el primer largometraje. sí, sí, es el primer largometraje yo por eso lo elegí. Porque si no, sinceramente, la idea era ver uno de los cuentos morales, uno de los largometrajes, y bueno, elegí Mi Noche con Mo por ser el primero, nada más que por eso. Sí, Claro. eh, a mí, de hecho, me gusta mucho la rodilla de Claire, que es el siguiente, si mal no recuerdo. Ajá, sí. Y el otro es El amor después del mediodía, ¿sí? Esos son los tres largometrajes. Ahora Y estoy después, pensando, me está faltando la coleccionista. Yo ahora no me acuerdo si la coleccionista no es después lo voy a chequear bien. Me está faltando uno de los. Lo voy a, la coleccionista, sí, es el otro, sí, sí, pero me me parece que parece. ahora estoy pensando, pues, yo ahora no me acuerdo por qué, porque creo que, a ver, me voy a fijar acá ya que estoy, me voy a fijar acá. Sí, la coleccionista es en año de producción es el tercero en realidad, es el primer largometraje. Yo por algo elegí Mi Noche con Mo, o me equivoqué o estaba pensando en que era el primero, pero bueno. El eh, tercero es Mi noche con Mod, me parece. sí, sí, sin embargo es cierto que, bueno, se ve al principio, ahora no recuerdo al principio, si alguno lo recuerda, ¿se acuerdan qué número de cuentos ponían cuando arranca la película? Si alguno lo tiene ahí a mano. Dice 3 en la película, por eso. Tres, ¿no? Bien, sí. Sí, sí, sí. Sin embargo es cierto que la coleccionista es de 1967, es anterior, es anterior. Bueno, después lo voy a chequear eso, porque es el tercero. Sí, lo voy a chequear, porque es algo que no había mirado. Ahí está entrando, creo que este es Gustavo. Gustavo, ¿estás por ahí? Todavía no apareció la... Ahí está. Ahí está. ¿Cómo va eso? ¿Nos escuchás, Gustavo? No te escuchamos, estás con el micrófono silenciado. Estás con el micrófono silenciado, Gustavo. Bueno, ya lo va a resolver. Y no, y otra cosita que quería decir,
es que en una carta que él escribió a un crítico, dice que en estos cuentos él trabaja como un músico, porque es un tema con variaciones. Los 6 cuentos son iguales, en un sentido, un hombre enamorado de 2 mujeres, o enamorado de una y tratando de conquistar a otra. Y dice que usa esto como un tema con variaciones. Buen día. Buen día, Alicia. Gracias por el dato, Eugenia. Estábamos hablando de los 6 cuentos morales de Romer. Perfecto. Pensé que no se hacía la reunión, por eso recién ingreso, lo siento. No, está bien, me comentó Eugenia. Yo lo que pasa es que como me conecto a las videollamadas con el celular, después ya no miro más el WhatsApp. Yo no tendría que haber escrito nada porque los asusté. Está bien, está bien. Bueno, estuvimos hablando un poco de lo que, resumo, de lo que fue la Nouvelle Vague o de lo que ha sido la Nouvelle Vague para la historia del cine, en qué consistió el movimiento, quiénes fueron los máximos exponentes del mismo, las películas fundamentales de la corriente, y ahora estábamos hablando justamente de los 6 cuentos morales de Eric Romer. Les decía que elegí este por ser uno de sus largometrajes dentro de porque algunos de los cuentos morales, como recién citaba Eugenia, fueron cortometrajes. Estaba hablando recién Eugenia sobre las características de los cuentos, del amor entre un hombre y una mujer. Y yo lo que comenté básicamente, lo resumo para no repetir para quienes ya estuvieron en los primeros minutos, es que tanto Romer como Truffaut, como Jacques Rivette, fueron directores, el mismísimo Alain René. Hay otro director no tan conocido que fue Alexandre Astruc, ¿sí? Otro director que tranquilamente se podría vincular al movimiento de la Nouvelle Vague. Fueron directores más realmente vinculados al movimiento. Al mismo tiempo que Claude Chabrol fue casi un apartado, no al principio, pero sí después, porque la primera película de Chabrol tiene mucho que ver con este aire de frescura, de innovación que pretendía la nueva ola del cine francés, pero después se abrió por otros caminos, y más vinculados a, no quiero decir al cine a norteamericano, pero a cierto homenaje al cine norteamericano, con algunas características típicas del cine francés, pero un cine policial a la americana, diferente al de Jean-Pierre Melville. ¿Sí? Los polares, o policiales, como se les llama en Francia, de Melville fueron muy típicamente franceses, ¿sí? Con un estilo propio muy marcado. Pero bueno, a Melville no se lo considera como integrante de la Nouvelle Vague, porque su cine comenzó unos años antes, él, surgió antes de la llegada de estos críticos devenidos en cineastas. De eso estuvimos hablando hasta recién, básicamente. Yo redundé en el papel que jugó previamente el realismo poético francés en la década del 30, en la influencia que tuvieron determinados directores en este grupo de precursores de la Nouvelle Vague, lo críticos que fueron negativamente con unos y positivamente con otros, con algunos de sus predecesores, tanto franceses como norteamericanos. Mencioné a Nicolas Rey y a Samuel Fuller como 2 directores, en algún momento, en el caso de Fuller, no quiero decir denostados, pero olvidados en su país y venerados en Francia. Sí, comenté el caso de Fuller, que después de un gran éxito a finales de la década del 40 y durante la década del 50 en Hollywood, vio no truncada su carrera, pero muy venida a menos, con productos menores, donde incluso participaba como escritor y director, pero sin menores pretensiones artísticas, algunas de gran valor, pero en películas más bien, casi diría clase B o independientes.
Y al mismo tiempo, por esos años, Fuller fue celebrado por la crítica francesa, por la Cahiers du Cinéma, que fue justamente la revista de André Bazin, de donde surgieron los máximos exponentes de lo que fue la Nouvelle Vague, ¿no? De Truffaut y compañía. Siempre digo Truffaut y compañía porque para mí fue el fundamental, fue porque ya no vive, ¿no? Pero bueno, es y será el director fundamental del movimiento. También expresé mi no tan grato gusto por el cine de Godard, pero también tiene que ver con algo subjetivo. También hablé de Godard y la importancia que tuvo en películas como Sin Aliento en materia de edición y montaje cinematográfico. Y ahí creo que está también parte del valor de la Nouvelle Vague, ¿no? Que fue revolucionaria en muchos sentidos e incluso en aspectos técnicos. Y basta con ver algunas escenas les comentaba de los protagonistas de Sin Aliento dentro del auto para entender que ahí se estaba viendo algo nuevo, ¿no? En materia de montaje incluso. Sí, Eugenio. Vos sabés que Sí. leyendo esta semana que tus películas siempre son un disparador para que uno busque algo, al ver que no tenía música y digo, bueno, claro, esto es parte del concepto de cine puro que tenían y que venía de Godard, encontré que Godard lo había tomado de un hermano de René Clair que se llamaba Henri Chomet. Es el primero que habla de cine puro. Yo no lo sabía, lo encontré esta semana. Este Henri Chomet, hermano de René Clair, tiene 2 películas y una de ellas se llama 5 minutos de cine puro, 1926. Así que los conceptos de Godard, él los toma de este hermano de René Clair en muchos. Por ejemplo, hacer del arte cinematográfico algo puro, ¿no? Forma, movimiento, composición visual, ritmo y la no música. Bueno, nada más. Gracias por el dato. No lo sabía, Eugenia. Sí sabía de Chomet, sabía que era hermano de Claire, pero no sabía que de él Godard había tomado estos principios. O sea, ahora voy a buscar esta película, 5 minutos de cine puro, que la verdad que ni idea, nunca la había escuchado. Bueno, y yo estaba hablando, no quería dejar inconcluso Sin Aliento. Bueno, basta con ver algunas escenas de Sin Aliento con Belmondo y Jean Seberg, ¿sí? A mí me viene la escena dentro del auto, donde están conversando, que es lo que comentabas un rato, y la charla sigue en diferentes momentos. De repente hay cortes de cámara no muy comunes para la época, y juega con eso, juega con un montaje bastante diferente, básicamente. Godard. Y después, bueno, incluso el cine posterior de Godard, de Pierrot el Loco, que para mí es su mejor película, es la que más me gusta al menos. Y fíjense que cada uno de ellos también hizo algún policial, o al menos incursionó en cierto tipo de cine vinculado al policial, pero no el mismo policial que hizo Chabrol. Por ejemplo, Godard hizo Alphaville. Les mencionaba a Truffaut que hizo La novia vestida de negro. Es decir, hay un cine noir ahí presente que no deja de ser un guiño y una alusión al cine norteamericano de aquellos años, o surgido años antes, pero incluso contemporáneo. Por eso también hubo una gran reivindicación de cierto cine norteamericano menospreciado en su país durante esa década. Y así como le jugó a favor a algunos directores, también fue en contra de otros. Hubo muchos directores franceses de la década del 40, que es algo que comenté también hace minutos. ¿Tengo buena luz o casi no se me ve? Perdón. Bien, se te ve bien. Bien. Hubo un grupo de directores franceses de la década del 40 que fueron menospreciados por la crítica. Me refiero a la Cahiers du Cinéma. Así como otros fueron reivindicados, algunos fueron respetados. Muchos de los directores del periodo clásico de la década del 30 del cine francés, el mismísimo Renoir, el mismísimo Carnet, pero otros fueron, incluso hay muchos directores franceses pertenecientes a ese periodo. Me viene a la mente, no sé, Henri Decoing, Claude Autant Lara. Hay muchos directores franceses muy importantes que
durante años no fueron tan valorados tras la llegada de este puñado de irreverentes, por llamarlos así, por retarlos. No, a mí me gusta la Nouvelle Vague, pero sinceramente hay otros periodos del cine francés que me gustan tanto o más. Bueno, dicho esto, seguimos repasando quiénes fueron los otros. Citamos a Truffaut, que murió muy joven, por cierto, que tuvo participaciones incluso como actor. Algunos lo recordarán en su papel de Encuentros cercanos del tercer tipo, de Steven Spielberg. Y ahí aparece François Truffaut, no sé si lo recuerdan. ¿Sí? Como un experto en vida en otros planetas. ¿Sí? Ahora no recuerdo el personaje exactamente. Pero bueno, Spielberg tenía cierta relación con Truffaut, lo ha comentado en más de una oportunidad, y le ofreció, bueno, de hecho Spielberg ya en esos años era un director muy importante, y le ofrece a Truffaut formar parte de su película, y Truffaut aceptó. Truffaut murió, insisto, muy joven, y su película célebre, que fue Los 400 golpes, fue continuada por él mismo, en una muy nostálgica trilogía, cuatrilogía, son cuatro, ¿no? Ya me olvidé cuántas son, el personaje de Antoine Duanel. Cada una más hermosa que la otra. Eh, ¿Quién más? Bueno, Jacques Rivette. Sí, Jacques Rivette fue quizás el menos convencional de los directores de la Nouvelle Vague. ¿Sí? Un cine muy personal, y digo personal y no personalista, que es otra cosa, ¿no? Un cine realmente, bueno, alguno me dirá que todo director es personal, ¿no? Al fin y al cabo, si no es personal, ¿qué tipo de director es? Sin embargo, hay directores que son más personales que otros. Al menos queda marcado en su estilo. Me acuerdo cuando en la universidad me enseñaron lo que era estilo, y me hablaban de estilos personales. Y yo decía, pero ¿qué es? Sí, sí, estilo de época y estilo personal. Bueno, ¿y qué es esto de estilo personal? Bueno, en el cine, el estilo personal, yo el otro día lo charlé. Hay directores cuyos productos son más reconocibles eh, que los de otros directores, ¿sí? Y también existen directores que tienen una manera de filmar muy peculiar y no necesariamente en lo que tiene que ver con lo técnico, como los movimientos de cámara. Por ejemplo, yo mencioné otro día a Brian De Palma. Brian De Palma es un director con un estilo muy personal y muy fácil de reconocer, pero en lo que tiene que ver con lo técnico, los movimientos de cámara, cómo utiliza determinados planos. De hecho, si uno ve diferentes películas de De Palma, va a notar cómo busca ese efecto en el que hay un primer plano de un actor, ¿sí? Y el actor que está en el fondo de la imagen no se ve desenfocado, sino que se ve también enfocado, producto de un efecto, algo que, digamos, no es posible fácilmente con la cámara. Con la cámara, digamos, si vos haces foco en la persona que está en primer plano, bueno, la profundidad del campo va a provocar que aquel que está más atrás se vea algo desenfocado. Bueno, De Palma jugó mucho con eso. Basta con ver algunas escenas de esta película que a mí siempre me encantó y que no es una de sus películas más conocidas, eh, que ahora se me fue el nombre. Se llama Blowout, pero ahora me olvidé el título que pusieron acá, con John Travolta, el protagónico. No sé si la conocen. Es una película de la década del 80 sobre sobre un ingeniero de sonido, digamos, que trae. Una película fantástica, fantástica, muy menospreciada y muy poco valorada incluso en los años 80, que no todos recuerdan. Hay que ser medio cinéfilo, ¿no? Veo que acá algunos ya me asintieron y la han visto. No, porque sabés, Juan, que este año, los que hacemos los dos cursos, este Claro. año comenzamos analizando Blowout. ¿Ah, sí? Y Del- seguramente porque es una de las películas de vanguardia del profe Cabrera. ¿La vieron con él? ¿Sí? Ah, sí, a Fabián le encanta el sonido de la muerte, me acordé. Claro. El sonido de la muerte. Bueno,
Eh, bueno, el ¿Puedo cine de hablar, River... Juan? Ah, perdón. Sí, sí, por favor, Noemí, sí. No, yo quería volver a la Nouvelle Vague. Vos nombraste a alguien clave en el tema de la creación de este movimiento cinematográfico, que fue André Bazin, que fue un poco el que marcó la línea de lo que posteriormente sería el trabajo de todo este grupo de directores. Y lo interesante de esto, y que también lo mencionaste, es la variedad, la diferencia de estilos de tantos directores que integraron este movimiento. Yo coincido con vos que mi preferido también es Truffaut, aunque también me interesa mucho Agnès Varda, porque Agnès Varda hizo un cine sumamente particular, muy anclado en lo femenino o en lo feminista y en lo social también, y con una estética absolutamente deslumbrante y única. Yo a Romer lo valoro fundamentalmente por su trabajo más de crítico que de realizador. Él ha escrito muchísimo y hay muchos artículos en la revista Cahiers du Cinéma y también libros sobre aquellos directores a quien él admiraba. El libro de él sobre la obra de Hitchcock es extraordinario. Hitchcock era uno de los directores que los integrantes de la Nouvelle Vague admiraban mucho y que esto generaba una controversia con André Bazin, que solía decir que Hitchcock era solo un buen técnico. En cambio, Romer y Chabrol y Truffaut, que lo veneraban, permanentemente tenían con él muchas diferencias. También hay un artículo muy interesante que se puede encontrar en PDF, donde Romer hace una especie de disquisición sobre su cine junto a Pasolini y establecen las diferencias entre uno y otro, hablando de lo que podría ser el cine antiguo o el cine moderno. Muy interesante también, dado que se trata de dos directores importantes. Repito, a mí particularmente me interesa más Romer como crítico que como realizador, porque yo espero otra cosa del cine. A mí el cine me motivan otras formas de realizar. Reconozco que tiene él una perfección en cuanto a imagen, porque ha buscado siempre, como en este caso Almendros, directores de fotografía muy buenos, que el guión también no deja de ser importante o fundamentalmente, digamos, era lo que prevalecía en el cine de Romer, pero a mí me interesa un cine que tenga más acción. El cine de Romer fue calificado como cine literario o cine de texto o cine en prosa, y eso, bueno, no deja de ser valioso, pero es para aquellos que les interese ese tipo de cine. Por eso yo comencé lo que estaba hablando respecto a la diferencia entre los directores de la Nouvelle Vague, porque hay otros que tienen otra impronta para su realización. Ellos se establecieron a partir de las teorías de Bazin, lo que se llamó la política de autores, que cada uno tenía su estilo, o como dijiste vos, o su forma de realización, que es muy importante. Romer, en sus declaraciones respecto a su producción cinematográfica, él decía: el cine es el arte de lo real. El fin supremo del cine es la poesía. Me interesa la interioridad y la profundidad psicológica de los personajes. Esto lo vemos en esta película Mi noche con Maud, que está fundamentalmente anclada en eso, en la interioridad y la profundidad de los personajes y de su pensamiento. Esa era una característica de él. A mí, yo he visto algunas películas de él que las he dejado luego. Y vos mencionaste La rodilla de Clara, que creo que es la que más me ha gustado. También me pasó lo mismo con Resné,
que es otro director con un estilo muy propio dentro de la Nouvelle Vague. Hiroshima Mon Amour me pareció maravillosa, pero no hacía hace un año en Marienbad, que me pareció sencillamente un plomo. Está muy bien estéticamente. Ellos cuidaban mucho el tema de la puesta en escena y de la fotografía en general, todos los directores de este movimiento. Pero el ritmo y el desarrollo de la trama y la referencia, porque también tanto Resnais como Romer tenían como referencia al surrealismo y y eso a ver si me explico correctamente. Para mí me parece interesante como expresión y como relación entre lo visual, el arte visual y el cinematográfico y el cine, pero no me resulta atractivo repito, como lo que yo espero del cine. Eso me pasó con Mi Noche con Maud, que la escuché, que la vi hasta el final esta vez para hacer como los deberes, y me sirvió para practicar mi francés, que es muy precario, y también creo que en un momento me gustó escuchar el concierto de violín y piano de Mozart, que me pareció muy bello, y las actuaciones, por supuesto, también, sin duda, pero repito, el cine literario, o también una cosa importante que tiene Romer es un anclaje importante con el tema del catolicismo, que lo vemos en esta película, mucho lo vemos aquí porque es el fundamento casi del guión, además de la historia, de las historias de amor, de encuentro y desencuentro. Y no está mal porque es su visión o su postura religiosa, pero yo hago un paralelo con otros directores que han tenido un anclaje en el tema religioso, como Hermano Olmi, y prefiero a Hermano Olmi. Bueno, eso quería decir. Gracias, Juan. Gracias, Noemí. Y de Hermano Olmi llegamos a ver algo hace unos años. Vimos alguna película de Hermano Olmi, de hecho. Sí, no me acuerdo yo. ¿Cuál vimos? Creo que vimos, no me acuerdo si vimos Y Fidanzati. Creo que vimos Los Novios. Sí. Creo, ahora me tenía que fijar. Y Fidanzati es una belleza total y absoluta. Sí, vimos Y Fidanzati. Y El Empleo Gracias también es muy linda en esa línea de Empleo. El Empleo Sí. también, sí. Y El Árbol de los Suecos, por supuesto, que es una obra Bueno, maestra. esa es su obra cumbre, seguramente. Sí, sí. Y me acuerdo que El Árbol de los Suecos yo no la llevé nunca a nuestros encuentros porque es muy larga, más que todo por eso. Se puede ver en dos partes, ¿no? Pero es una película bastante larga. Claro, muy larga, sí. Pero bueno, estos encuentros virtuales permiten eso, que se les pueda dar películas largas para ver. Es cierto. Bueno, la última de Hermano Olmi, que la dieron aquí en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera, conjuntamente auspiciado por la Embajada de Italia, casi nadie supo que estaban dando esa película extraordinaria de él, que se llama Volverán los Prados. Es una obra maestra y se desarrolla en trincheras durante la Segunda Guerra Mundial, pero es de un nivel poético extraordinario. El cónsul italiano la trajo y organizó ese evento que fue lamentablemente tan mal difundido que éramos muy pocos en la sala para ver esa maravilla de Hermano Olmi, Tornerano y Prati, una preciosidad de película. Yo quiero mucho ese director. La conozco porque tengo una copia, pero nunca la vi. Te la recomiendo mucho, es una hermosura. No te la pierdas. Bueno, haciendo hincapié de nuevo lo mismo, la Nouvelle Vague. Inicialmente la Nouvelle Vague, a ver, incluso era la pretensión del propio André Bazin, ¿no? En la Cahiers du Cinéma. Es como que adoptó la necesidad de tratar la realidad de otra manera. Es decir,
dicho con otras palabras, fue otro intento, uno más, Iván, e Iván ya por esos años cuantos, otro intento de realismo en el cine. Y bueno, recién lo comentaba Noemí, intentos de realismo en el cine ha habido muchos. Ha habido incluso diferentes tipos de intentos. De hecho, el surrealismo fue un intento de realismo, pero bueno, con otras características, ¿no? Bueno, obviamente no es comparable el realismo poético francés con el cine de Buñuel y Dalí, ¿sí? Un perro andaluz. Pero sí se puede hacer alguna comparativa entre lo que fue el neorrealismo italiano y la Nouvelle Vague. ¿Qué diferencias hay entre esos intentos de realismo? ¿Qué se busca? ¿Sí? ¿Qué se pretende del espectador? ¿Que se meta en una historia en la que te están contando la vida como es? ¿Es posible eso? Sí, obviamente me preguntás o me preguntan y les digo, no, no es posible. No es posible, digamos. Lo primero que digo es eso, que el cine es un arte y es subjetivo. Por lo tanto, no existe posibilidad de contar algo tal cual es, porque siempre va a mediar el ojo, ¿sí? La opinión del director, en este caso. Nos va a contar lo que quiere, o lo que le gusta, o lo que puede, o lo que los productores le permiten. Pero bueno, al ser el cine subjetivo, nunca podríamos tildarlo eh, de 100% objetivo. Siempre va a haber, aunque sea un 1% de subjetividad. Y en torno a eso, bueno, surge este debate histórico en cuanto al cine de qué es el realismo, o hasta dónde el cine puede ser meramente realista. Y bueno, yo creo que ni siquiera los documentales son realistas. Y no con esto descubrí América, ¿no? Un documental siempre va a trascender a partir de lo que el documentalista desee filmar. Bueno, y en el cine, traduciendo esto en corrientes y en movimientos cinematográficos, tenemos estos dos que yo citaba. El neorrealismo italiano, años 40, Segunda Guerra Mundial. La Nouvelle Vague, es por citar dos, ¿no? Porque algunos, insisto, me dirá, bueno, pero tenés el free cinema inglés, tenés el cinema novo brasileño, y etcétera, etcétera. Incluso, bueno, cineastas argentinos de la década del 60, que Torre Nilsson, que Leonardo Fabio. Ahora, la Nouvelle Vague, a diferencia del neorrealismo italiano, intentó ser al mismo tiempo revolucionario, como yo decía, en algunos apartados. ¿Sí? Yo hablé de apartados técnicos, sí, hablé del tema del montaje, pero en sí fue un cine más intimista, ¿sí? Incluso un cine más difícil de apreciar. Esa es la realidad. Sí, las películas de Rossellini, Visconti y De Sica eran un cine más vinculado con el cine tradicional. Si no, eran películas complicadas de entender, ya sea porque el montaje apuntaba a algunos cortes de cámara extraños, o porque los protagonistas le hablaran a la cámara, o que hablaran con gestos, como también se puede ver en Sin Aliento. Digamos, no eran personajes, no me sale la palabra, compinches del espectador. Eran personajes compinches de la historia, básicamente. Y con esto no es que esté hablando mal de la Nouvelle Vague, estoy tratando de marcar algunas diferencias sobre un tipo de realismo y el otro, nada más y nada menos. ¿Alguien quiere comentar algo más sobre la película antes de seguir adelante? ¿No? Gustavo, me pareció que estaba por acá. ¿Había entrado? Ya no. Sí, había entrado, de repente Sí, desapareció. estaba escuchando muy atentamente. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Perdón? No sé qué dijeron. Decía algo Roberto, creo. Sí, Ah, no me di cuenta, gracias Roberto. después la bajé porque me pareció muy interesante todos los comentarios, lo de Juani y los de Noemí, ¿no? Pero Noemí decía algo, yo anoté algunas cositas, porque no me lo acuerdo todo,
pero con respecto a cómo este hombre, Romer, pergreñaba sus películas, ¿no? Y él dijo en una entrevista, a ver si está bien, yo no digo cosas en mis películas. Nuestra gente que habla muestra las caras, los gestos y sus comportamientos. Eso es lo que él dice de sus películas en respuesta a aquellos que fueron un poco detractores del cine de Romer, ¿sí? Y a mí me confieso, esto es autorreferencial, que la empecé a ver y la dejé, en algún momento, algo íntimo, me quedé dormido, pero después me desperté y dije, yo tengo que seguir viéndola esta película, porque algo tiene que pasar. Y realmente a través de ella no pasa nada, pero sí, cuando llega el final y se develan ciertas intrigas que uno no se da cuenta qué es lo que está pasando, y bueno, la vieron todos, ¿no? Entonces ahí tuve que volver a ver otras escenas. A raíz de lo que decía Noemí, que tiene un sesgo muy católico, pero yo creo que él lo que pretendió fue, a través de los tres personajes, o sea, los de Jean-Louis Trintignant, los de esta chica, la morochita, muy bonita, y el amigo, ¿sí? Que se están juntando el catolicismo a ultranza con un marxismo muy previsto por el amigo de él, ¿sí? Y la liberación que se estaba generando en ese momento en todo lo que era la Francia de esa época, ¿sí? No nos olvidemos que Francia estuvo signada por el Mayo francés y por ciertas, yo no quiero entrar en temas políticos porque no los manejo muy bien, pero ellos se mostró en el francés una liberación y una forma de manejarse, especialmente las mujeres, muy liberales. Entonces ahí se encuentran tres vertientes. La de el catolicismo, me pareció exagerado las escenas de las misas, ¿no? Porque ya se notaba cómo venía la mano. Y la forma de ser de ella, tan liberal, y él, en algún momento, Jean-Louis me exasperó el personaje de él, porque ella se insinuó hasta el final y no quedó claro si realmente tuvo intimidad con ella, si tuvo relación sexual, porque después pasa otra escena donde él le dice a la rubia, estuve con una mujer y dormí con ella, ¿sí? Y no queda en el aire, quedó un poquito en el aire. Pero se ven esas tres vertientes, el catolicismo, el marxismo ateo, y la liberación que había en Francia en ese momento, ¿sí? Y algo que a mí me llamó mucho la atención es esto desde el punto de vista técnico, como él, no sé si se habló porque yo entré tarde a la reunión, cómo él deja la cámara, la gente, los personajes, entran y salen de la cámara, no es que la cámara los acompaña cuando se van, hay muchos planos fijos, ¿sí? Y mucho, creo que plano secuencia también, ¿no? En cierta manera. Bueno, eso es más o menos, da para muchas disquisiciones esta película, ¿no? A mí, insisto, me aburrió al principio y después me generó cierta inquietud por ver qué había atrás de cada personaje, ¿no? Que uno tiene que ir descubriéndolo. Y ponía escenas cotidianas, ¿sí? Otra de las cosas que me llamó la atención es cómo recurre él, y quizás sea lo de más acción que tenga la película, cuando él maneja el coche, parece que uno va dentro del vehículo también, cuando él se queda en la nieve con la chica. Bueno, esas fueron las únicas escenas de acción que yo percibí. Y por último, una mención especial. Estuve buscando quién era Néstor Almendros, que yo lo había escuchado, pero no conocía la trayectoria de él.
fue una persona que, perdón, se formó en Cuba, en ciertos aspectos técnicos de él, ¿no? Y se tuvo que ir después porque no estuvo de acuerdo, si bien al principio él comulgaba con la Revolución Cubana, ¿sí? Pero después cuando vio el giro que habían tomado la política y la economía y el cierre de Cuba a todo el resto, él se fue de Cuba. Y ahí es donde quizá lo tomó Rohmer como uno de sus fotógrafos fetiches, como se dice ahora, y realmente revolucionó también una parte de la fotografía en el cine a través de la Nouvelle Vague. Eso es lo que tenía que decir al respecto. Gracias Gustavo. ¿Ahí se me escucha bien, sí? ¿Sí? Bueno, para complementar lo que dijo Gustavo, yo una vez leí un libro sobre Néstor Almendros y todos lo deben conocer porque en Estados Unidos hizo muchas cosas como La Laguna Azul, Kramer versus Kramer, películas que llegaron a todos. La decisión de Sophie. La decisión de Sophie, sí, claro. Y Días del Cielo, que yo la mencioné. También nos toca de cerca, es un chisme nada más, pero Manuel Puig, el autor de Boquitas Pintadas, siempre que lo entrevistaban decía que le debía su carrera a Néstor Almendros, porque eran amigos y una vez le dio el libro La traición de Rita Hayworth y él no confiaba en él como escritor y Néstor Almendros fue el que se lo hizo publicar, o sea que se publicó por primera vez porque Néstor Almendros vio su talento como amigo. Sí, yo siempre menciono, no sé si todavía estabas, Eugenio, cuando mencioné Días del Cielo, que es una de las fotografías más bonitas en la historia del cine moderno norteamericano. Creo que hizo todo con Romer. Romer hizo todo con él hasta que Almendros murió en el 94. Sí, de hecho Almendros murió joven, murió bastante joven, recuerdo. Sí, sé que en la década del 90, pero la edad no lo sé. No. Y lo podemos chequear, a ver. Debe estar en algún lado. 1992. Ah, 92 y que 94. Bueno. Tenía ¿Puedo 61 agregar años. algo con respecto a Días del Cielo? Sí. Acá también tuvo un Oscar por la foto de Días del Cielo, por la fotografía. No es casualidad. Claro. Basta con ver algunas escenas de la película y eso es una de esas fotografías antológicas, así como uno recuerda a los grandes maestros de la fotografía durante el periodo del cine negro norteamericano. Me viene a la mente John Alton, por ejemplo, y bueno, Sergei Grusevsky, director de fotografía soviético. Bueno, otro es Néstor Almendros, seguro. Es llamativa la fotografía de su película. La del Día del Cielo es tan bella que habla por sí sola. Es una película aparte. No fue muy valorada esa película, Juani. Para nada. Porque el director es para mí yo lo descubrí este director con una película de guerra que para mí fue Malik, ¿no? Sí, la mencioné al principio cuando no habían entrado. Perdón. Sí, la de la línea roja. Sí. La delgada línea roja, que es una película de guerra, pero que tiene, aunque parezca mentira, una poesía, una puesta en escena poética espectacular esa película. Yo no me esperaba ver. Bueno, está Almendros atrás de todo esto, ¿no? Y Malik es también un director que para mí no está muy valorado, ¿no? Es una película antibélica, la de la línea roja. Yo lo estoy hablando de películas antibélicas, yo sinceramente olvidé mencionarla, pero bueno, esa es una gran película antibélica. Y Malik fue un renegado del cine norteamericano porque estuvo muchos años sin trabajar. Hizo un par de películas en la década del 70, como yo dije, Malas Tierras y Días del Cielo, y después hasta la década del 90, si mal no recuerdo, no volvió a trabajar. Para las damas que les gusta ver a caras lindas en el cine, en esa película, que yo no la vi, trabaja Richard Gere, y también creo que trabaja Sam Shepard, que es no solamente actor, sino un buen escritor de guiones, tengo entendido, ¿no? No trabajaba, Almendros no hizo la fotografía de esa película, la aclaro por si quedó la confusión, en la delgada línea roja.
No, perdón, estoy hablando de Days of Heaven, de Días del Ah, Cielo. bien, No, bien, bien. perdón, saltamos de una película a otra. Ah, bien, 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 bien. No, porque me había quedado. Sí, sí, porque en la Academia Roja es difícil encontrar un actor norteamericano que no trabaje, porque trabajan Claro, absolutamente pero ahí todos. se dio a conocer Jim Caviezel, que hizo el papel de Jesucristo después en En la una Pasión de Cristo. Y en La así Pasión. seguimos, ¿viste? Vamos a terminar hablando porque el cine te va llevando por esas ramas, te conecta, capaz que Sí, terminamos hablando de una película turca y tal así. cual, tal cual. Bueno, ¿dónde habíamos dejado? Porque ya me perdí. Estábamos con Néstor Almendros, sí. Almendras. Eh, ¿Cómo? Sí, estábamos con Néstor Almendros, claro, habíamos quedado en Néstor Almendros. Sí, bueno, y a mí me había quedado pendiente también mencionar a otros de los exponentes de la Nouvelle Vague, ¿sí? Difícil repasar la carrera de cada uno, ¿sí? Yo hablé al principio de mi gusto de mi predilección por Truffaut, y también me gustaba el cine del matrimonio, Jacques Demy y Agnès Varda. Eh, y me había quedado pendiente hablar un poco de Jacques Rivette, que es uno de los directores de la Nouvelle Vague, yo no quiero decir menos conocidos, pero tal vez menos populares o menos mencionados cuando se circunscribe a este movimiento. Y fue justamente uno de los exponentes fundamentales de la Nouvelle Vague. Y sus películas, al igual que las de Romer, fueron películas muy personales y muy intimistas ante todo. Y claro está, no tuvo la trascendencia internacional que tuvieron Truffaut y Chabrol, o la popularidad que tuvieron. Incluso en otras latitudes, ¿no? Yo les mencionaba la participación de Truffaut en Encuentros cercanos del tercer tipo de Spielberg. Jacques Rivette. ¿Han visto alguna película de Rivette? No. ¿No? No recuerdo si he visto algo, seguramente, pero no me acuerdo ahora. Bueno, la mejor Nombranos película... alguna, por favor. Sí, Nombranos yo alguna, por favor. iba a decir la mejor película, pero de vuelta es hasta egoísta decirlo, porque bueno, a mí es una de las que más me gusta, sin haber visto toda su filmografía. Es La Religiosa, es una película de la década del 60 con el protagónico de la actriz fetiche de Godard, que fue Ana Karina, ¿sí? No precisamente una grandísima actriz, pero una actriz que participó en muchas películas, de muchos grandes clásicos del cine francés. Eh, y la película que inauguró la filmografía, mejor dicho, el largometraje que inauguró la carrera de Rivel fue París nos pertenece, que es de principios de la década del 60. Una película absolutamente vinculada a lo que fue ese primer cine de la Nouvelle Vague. Sí, las primeras películas de Chabrol, ya sin entrar en su filmografía posterior, Los 400 golpes de Truffaut, bueno, París nos pertenece de Rivette, el primer cine de Romer, eh, bueno, ese par de películas de René, hablábamos de Hiroshima Mon Amour y el año pasado en Marienbad. Estoy pensando de qué otra película me estoy olvidando. Bueno, algunas de las primeras películas de mí y de Bardá. Bueno, de mí murió mucho antes. Su mujer Bardá hasta hace poco siguió filmando. Murió, si mal no recuerdo, el año pasado. Ya, esto de los años me confunde, ¿no? Porque se van tantos artistas. Eh, bueno, y Rivette, les decía, fue un director cuya filmografía no es tan prolífica. Eh, bueno, comenzó filmando en la década del 60, su primer largometraje, los demás eran cortos, eran cortometrajes. Pues hay una película de Rivette que gozó de cierta, fue bien recibida por la crítica, que fue La Bella Mentirosa, la película que trabaja Michel Piccoli, ¿sí? Michel Piccoli y una muy joven Emmanuelle Bert,
Sí, y Manuel Berg, si mal no recuerdo, era así, bueno, si mal no recuerdo, es muy reconocible, así que... y Michel Piccoli, bueno, que falleció, otro que falleció hace poco, ¿no? Otro de los popes en materia de actoral del cine francés. Esos actores que participaron, es más, debe ser uno de los actores que trabajó con la mayoría de los exponentes de la Nouvelle Vague, incluso que trabajó, hablando de directores eh, venerados por la crítica francesa de esos años, trabajó con Hitchcock, ¿sí? Michel Piccoli trabajó con Hitchcock también, así que fíjese que estamos hablando de un actor realmente internacional. Y no sé si me está quedando algún otro exponente importante de la Nouvelle Vague, porque tampoco quiero hablar de más. Lo voy a chequear porque yo había guardado un documento en la computadora. ¿Lelouch es de la Nouvelle Vague también o no? Lelouch, con un hombre y una mujer. Sí, es casi contemporáneo de Luke. Yo no sé si está inscrito dentro. Yo nunca lo conté como uno de los exponentes de la Nouvelle Vague, pero bueno, basta con repasarla. Seguramente en cuanto a características de su cine, sí, sin duda, sí. De hecho, Un hombre y una mujer es una película muy vinculada al movimiento. La fotografía que tiene es espectacular. Es espectacular. Las tomas de cámara fija, no sé si se han visto en otro director, ¿no? Y la música, bueno, ni hablemos, ¿no? Sí. ¿No? La música que pasó a la historia. Es más, yo la canto de chico ya, porque mi papá la recordaban y la recuerdan en un momento muy feliz de sus vidas y siempre me hablaban de Un hombre y una mujer, de Lelouch. Cuando arrancó ¿cómo va, Enrique? Cuando arrancó el encuentro, yo justamente comenté así brevemente sobre la carrera de Jean-Louis Trintignant, que, bueno, si Michel Piccoli fue un actor francés prolífico y participante de numerosos clásicos de esa cinematografía, bueno, ¿qué queda para Jean-Louis Trintignant? Que también está vivo, bueno, digo también, ni Piccoli ya no, pero bueno, Trintignant tiene 89 años, lo chequeé hace un rato porque no estaba seguro, y hace poco filmó la tercera parte de Un hombre y una mujer, la tercera parte, sí, digamos, el tercer film, siempre junto a Anouk Aimée, que es lo que comentaba, y de la mano de Claude Lelouch. A propósito de Lelouch, muchos también lo van a recordar por Los unos y los otros, esa película donde, bueno, de cierto valor también para los argentinos porque aparece nuestro gran Jorge Don, uno de los grandes bailarines modernos de la historia y del mundo, que es casi protagonista de Los unos y los otros, ¿no? Que es una película que tiene una de las escenas de coreografía, ¿no? De baile más largas en la historia del, no sé hasta si no está hasta en el libro Guinness de los récords, en la historia del cine. Hay una película argentina, no sé si la tienen presente, de la década del 40, que tuvo una escena de danza muy larga también, digamos, comparable con Los unos y los otros. Y ahora se me fue el nombre de la película, que trabajaba, creo, Ángel Magaña, no sé, Enrique Muñoz, lo tendría que googlear. Creo que la dirigía Fregonese, que fue de las primeras películas de Fregonese, o la co-dirigía Fregonese con otro director. Me tendría que fijar. Pero bueno, lo digo como dato porque fíjense que el cine argentino a veces uno no tiene en cuenta determinados conceptos, y fue un cine bastante adelantado a su época, en la década del 40. ¿Puedo agregar algo comparable? Al Lelouch, Sí. Fanny? Sí. La Lelouch con Trintignant, nada que ver con estas películas digamos, muy intimistas de amor que mencionaban recién, ¿no? Hay una película, porque él se dedicó después un poco más al cine de entretenimiento. Y a mí, yo vi una película hace muchos años que se llamaba The Bourgeois, y la tradujeron acá como Simón el Bribón, que trabajaba también Trintignant, dirigida por Lelouch. Era una historia policial, pero era en clave de comedia. Muy, muy interesante. Esa fue una de las incursiones de este dúo en el cine más de entretenimiento, ¿no?
Y con respecto a Trintignant, no sé si lo has mencionado, yo vi no hace mucho por televisión una película que se llamaba Amour, donde era la historia de un matrimonio mayor que, bueno, estaba pasando por sus últimos tiempos, sus últimos días, ¿no? Y ahora está filmando otra, o la filmó, después de la tercera parte de Un hombre y una mujer, pero no me voy a acordar el título. Con respecto a Trintignant, no sé si lo comentaste, si no, parame, está muy enfermo Trintignant, no da casi entrevistas, y bueno, él fue marcado en la vida por dos tragedias, la pérdida de dos de sus hijas, ¿no? Una hija chiquita de meses, y después otra hija de él, con su mujer Nadine Trintignant, que la mataron a golpes, pobrecita, ¿no? Él estaba casada o estaba en relación con un músico francés, no me acuerdo ahora el grupo que él integraba, y bueno, la celaba y qué sé yo, y viene un poco a cuento porque está tan en boga en estos días el maltrato fundamentalmente de las mujeres, ¿no? Y la golpeó tanto y estuvo un tiempo en coma esta chica hasta que falleció. Eso lo marcó mucho a Trintignant, y bueno, de ahí empezó, bueno, se le bajaron las defensas, y con la edad también llegó un momento que está prácticamente, él dice en una última entrevista que dio, me estoy muriendo, ¿sí? Juancho, ¿se me pasó a mí o el personaje de Trintignant no tiene nombre en esta película? Sí, se llama Jean-Louis. Él Buena no pregunta. tiene, no tiene, las mujeres sí. Según IMDb, por eso siempre le pasé el enlace, siempre les paso, es Jean-Louis, sí, pero posiblemente lo mencionen una vez en No, una lo película, mencionan ¿será? por el nombre del actor. Claro. Los críticos Por también. eso. Y yo pensé, Sí. ¿por qué no le puso nombre al personaje? No, le puso el nombre del actor. Bueno, no es la primera ni la última vez que algunos directores utilizan ese recurso, ¿no? Pero las mujeres y los amigos nunca lo nombran Jean-Louis. Vos decís que lo menciona, ¿quién le llama a Jean-Louis? No me acuerdo ahora. ¿Quién le dice Jean-Louis? Los críticos, en internet los críticos dicen Jean-Louis. Ah, claro, como si fuese un alter ego del propio actor. Sí, Posiblemente del propio actor. Sí, ha de ver ahí evidentemente yo te estoy diciendo, no presté atención a eso, pero ha de ver sí presté atención a que el personaje se llama como el actor, pero ha de haber algún juego evidentemente de Romer en ese sentido, que solamente lo Claro. reconozcan por su verdadero nombre los espectadores. Sí. También cuando vi en los títulos que trabajaba Marie-Christine Barrol, busqué si era algo de Jean-Louis Barrol, y es la sobrina. Y tengo entendido que estuvo casada con, no sé si lo dijeron, ¿no? Con Vadim, ¿puede ser? Sí, estuvo casada con Roger Vadim, sí. Marie-Christine Barrol estuvo casada con Roger Vadim. Se divorció y después se volvió a casar. Sí, yo sé que estuvo casada. No sé si hablaron de François Fabián. No hablamos de François Fabián todavía. En realidad yo la mencioné al principio nada más para comentar que había nacido en Argelia. Eso fue lo único que dije, básicamente, y que gozaba de cierta popularidad en la época. Lo que no alcancé a decir que estuvo casada con Jacques Becker. Sí. Hizo 3 películas, pero no como protagonista. Esta fue creo que la que mayor protagonismo tuvo dentro de su corta carrera. Sí, trabajó en Belle de Jour también. ¿Cómo? En Belle de Jour. Trabajó en Belle de Jour. En El ladrón de París con Belmondo, y también en el año 1956 en una película que a mí me marcó y la veo cuando puedo, con Kurt Jürgen, que era Miguel Strogoff, basado en un libro muy famoso, ¿no? De Julio Verne. Julio Verne, tal cual, sí. Yo quería decir que hay un librito que yo lo tenía en formato papel y ahora no lo pude encontrar, que se llama Un verano con Romer. Es de una crítica de una mujer joven de Buenos Aires, se llama Vázquez, Débora Vázquez, creo. Y dice muchas cosas
recuerdo que no están en internet, ni como que ella es fanática de Romer y dice que a Romer le prefería los veranos para contar sus historias, porque muchas transcurren en la playa y en vacaciones. Claro, bueno, de hecho, Eugenia, nosotros hablamos de los 6 cuentos morales de Romer, pero hubo otras 2 series de películas de Romer, porque si se caracteriza el cine de Romer por algo es por esto de contar... Las comedias. Sí, claro, unas son las comedias, las 6 comedias y proverbios, y las otras son los cuentos de las 4 estaciones. Claro. Recuerdo que él tenía una relación muy estrecha con la meteorología. Él dice eso. No lo vi en ninguna otra parte en internet, lo que ella dice. Me imagino que es cierto, porque es una estudiosa de Romer. También dice que para ella era un ornitólogo amateur, porque solía pedir a los ingenieros de sonido muchos pájaros para sus películas. Yo vi una que se llama algo del El Duque y la Dama, no, algo parecido. Bueno, esa para mí es una de las mejores películas de Romer, que no es tan conocida. Se llama La Inglesa y el Duque. ¿Cómo se llama? Yo la vi. La Inglesa y el Duque. La Inglesa y el Duque, exacto. Y ahí hay sonidos de cuervos y en otras hay hasta 8 pájaros diferentes. Eso no está en ninguna parte salvo en el librito de Vázquez. Hay un buen cine de Romer que no es el más conocido, de hecho. Por eso tiene una filmografía importante. Ha dirigido unos cuantos largometrajes. Es un director a reivindicar, o al menos a través del visionado de sus obras, porque a veces es difícil opinar sobre directores cuando uno no puede ver al menos el 50% de su obra. Yo vi cuando era muy chica, mirá, imagínate los años que hace, porque recién entraba al conservatorio, la sonata a Kreutzer en blanco y negro, te digo del año 57, 58. Y también vi documentales, unos sobre Lumière y otro sobre Dreyer, el Carlo Dreyer. El director Dreyer. El director dinamarqués. Vampir. Claro. Ah, sí, yo pensé que se pronunciaba Dreyer, que era alemán, pero bueno, Dreyer, sí. Nosotros creo que llegamos a ver en algún año anterior yo no me acuerdo si llegué a Vampir, creo. Justamente vimos Vampir de Dreyer. No, vimos, ahora me acordé, su obra cumbre junto con Vampir. Noemí, ¿me ayudás? Que ahora no la tengo presente, la película más importante de Carlo Dreyer. Gertrude vimos. Vimos Gertrude, pero vimos otra más. Vimos... no sé, ¿cuál sería? ¿Ordet o La ira de vimos Dios? La palabra, ahí está, vimos La palabra, vimos Ordet. No me podía Esas acordar. son las 2 obras cumbres de Dreyer. Ordet, La palabra y la ira de Dios, que son magistrales, realmente. Sí. Un director notable. Me gusta mucho Vampir también, Vampir, que es una película de terror, pero un terror muy especial, ¿no? Digamos, a la Dreyer. Sí. Bueno, Sí, Dreyer es uno de los directores más influyentes en la historia, más personales en la historia del cine. No ha habido ni va a haber otro como Dreyer, pero porque es único, en todo sentido. Cine muy, muy personal. No se parece a ningún otro director que yo conozca. Me fijé recién, la verdad lo googleé porque no me podía acordar el título de la película argentina, Donde mueren las palabras, ¿sí? Donde mueren las palabras, una película de Hugo Fregonese, fue la ópera prima de Fregonese, a mí me parecía que la dirigía Fregonese, vieron que les dije, de 1946, basada en un relato basada en un relato de Homero Mansi y de Ulises Petire Murat, y el protagónico era tal cual de Enrique Muiño. Hay una escena que seguramente está en YouTube, búsquenla, que no está en YouTube, ¿no? Salvo por cuestión de derechos. Una escena de danza muy muy larga, una coreografía que, bueno, hasta ese momento no se había visto en el cine. No se había visto en el cine directamente, ni siquiera digo en el cine argentino. Años después vino Las zapatillas rojas de Powell y Pressburger. Bellísima película.
donde, bueno, ahí sí ya vemos el papel que juega la danza también en el cine. Y bueno, y tantísimas otras, ¿no? Pasando por All That Jazz de Bob Fosse, por ejemplo. Eh, bueno, no sé, yo creo que por hoy está bastante bien, ¿no? Habiéndome dolido la cabeza, Yo quería agregar, Juan, que trajiste, sí, perdón, trajiste sí, un director, recién mencionaste a Jack Becker. Jack Becker, un director notable y casi desconocido, tiene una película maravillosa que se llama El Boquete, Le Trou, oh, que es ¿qué increíble. película? Ese director sí que realmente me gustaba muchísimo. Y tiene otras películas que ahora no recuerdo, pero No toques El la Boquete, pasta. no toquen la pasta, eso, De Touché tu pas au o Gris. Gris. Sí, con Jean ¿La Gabin vimos? también. ¿La Buenísima, la vimos. También la vimos. Yo la vi más de una vez, porque me encanta Gabin. Pero realmente un director extraordinario, Becker. Pero El Boquete tiene una construcción cinematográfica extraordinaria. Es una película que sale del marco de lo tradicional, digamos. Y después Sí. quería agregar que mencionó Gustavo la película de Trintignant, Amour, que es de Haneke, que lo acompaña una actriz, la actriz de Hiroshima Mon Amour, que ya era muy anciana, también murió hace poco, Emmanuel Manuel Rivas. Riva. Qué bonita, qué hermosa. Esa película es muy amarga y muy dura, pero muy bella es para mí la película de Haneke, muy bien Sí, realizada. es una película durísima. Sí, muy dura, También muy dura. trabaja Isabel Huppert en Amour. Ah, sí, Isabel Huppert, es verdad. Sí. Es Y bellísima. Emanuel Riva fue una actriz, sí, como vos decías, fue la protagonista de Hiroshima Mon Amour. Y sí, perteneció a una época gloriosa del cine francés. Y no tuvo la trascendencia que en años posteriores que tuvieron algunos otros artistas franceses, ¿no? El caso de Catherine Deneuve o con proyección internacional. Pero de hecho por Amour la nominaron al Oscar a la mejor actriz, ya entrada en Sí, años. muy Sí, participó viejita y hace un trabajo sí, maravilloso de esa mujer perdida con Alzheimer, ese amor entre ambos es sí, una una preciosidad. bellísima interpretación. De hecho, bueno, estuvo presente en la ceremonia de los Oscars, se la pudo ver a Manuel Riva. Falleció poco Sí, después. sí, se la veía muy bien hasta sus últimos años, realmente. Muy notable el trabajo que hace con Trintignant los dos. Él también cuando la despide, cuando llega el final, es muy poética además esa película. Trintignant, Cuando, bueno, perdón, sí. sí, no, cuando mira el pájaro en la ventana, es una belleza, a mí me gustó muchísimo, pero sí es Sí, cierto que es muy dura película, muy dura. Haneke es un director notable. Haneke es otro de los grandes directores contemporáneos, austríaco. Y bueno, y el caso de Trintignant, para quien no lo recuerden, fue el protagonista de El conformista de Bernardo Bertolucci, y Sí, otro clásico del cine de los 70. Bueno, de ujú. hecho, es justo del año 70. Así que alguno me dirá, no, el año 70 pertenece a la década del 60, ¿no? Viste, bueno, eso está en cómo separemos las décadas, que es todo un debate. Z, en Z también trabajó, sí, también trabajó de Costa Gabras, trabajó Trintignant, y bueno, trabajó muchísimas películas Trintignant, esa es una realidad. Muchísimas, muchísimas, sí. Haneke Eh, hizo una película extraordinaria para mí que es La cinta blanca. La cinta sobre los blanca albores que del ganó la nazismo. Palma de Oro de Cannes, yo siempre digo, cuando fue la ceremonia de los Oscar, competía con El secreto de sus ojos y ganó El secreto de sus ojos cuando para mí es muy superior La cinta blanca. Es una película notable, porque es una película casi de terror, planteando la época en Alemania pre, eh, que precede al nazismo. ¿Qué sucede en esa aldea campesina con los niños? Es una gran película, La cinta blanca. A mí me encanta la cinta blanca.
Sí, Mm. sí. Aún ahí me voy a poner te voy a enfrentar y me voy a poner más nacionalista, Noemí. Y a mí El secreto de los ojos es otra película que me cautiva, que me encanta. Diferentes estilos, otro tipo de cine, pero me encanta lo que hizo Campanella con esa película. Es más, para mí El secreto de los ojos es una de las grandes... Tampoco descubro América con esto porque ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, ¿no? Pero a veces eso no lo es todo. Pero la considero una de las grandísimas películas argentinas de todos los tiempos, no solamente contemporánea, ¿eh? Pero insisto, son gustos. Sí, es cierto. Yo opinaba, perdón. No, la mirada siempre es muy subjetiva, sin duda. Fabián Cabrera la enaltece mucho al secreto de sus ojos, sobre todo desde lo técnico, cuando utiliza las tomas con grúas en el estadio. Es realmente una película muy buena también, sí, por supuesto. Sí, yo le destaco, además, sí. no, yo al secreto de sus ojos, la verdad es que además de destacarle eso, le destaco algo fundamental. Es que es una película que hasta el final me mantiene sentado y me sorprende más que antes todavía, digamos. Si durante toda la película me mantuve atento a la pantalla, a ver lo que sucedía, hasta tiene un final que te da vuelta. Y eso en el cine es muy valorado muchas veces, y otras veces no tanto. Hay películas que lo tienen, y no me refiero a solamente un giro en el final de una película como lo puede tener El secreto de sus ojos. Me refiero a una buena idea bien llevada a la pantalla. Eh, a eso le sumo las interpretaciones, ahí entró alguien más, ahí, las interpretaciones que son fabulosas, Darín está genial, Francella está llamativamente genial para los tipos de papeles que nos tenía acostumbrados hasta ese momento. A mí es una película que me cautivó desde el primer momento, y aún hoy, cuando la vuelvo a ver, me sigue cautivando. Eugenia. Sí, yo opinaba lo mismo hace unos años, opinaba lo mismo que Noemí, pero este año cuando hicimos un análisis tan exhaustivo con Fabián, del plano secuencia y también de esa narración no lineal, me pareció una genialidad El secreto de sus ojos. Campanella es un director, digamos, con formación en nuestro país, que después sí, es cierto, dirigió, incluso bueno, dirigió en Estados Unidos, en series. No, otras películas no me han gustado, pero esta me pareció... Pero me refiero que técnicamente es un director que sabe lo que hace, no, a ver, no es ningún improvisado. Pero vuelvo a lo mismo. A mí el cine, siempre que me preguntan, y esto no sé si sirve de cierre para el encuentro, pero siempre que me preguntan sobre el cine y sobre la concepción del cine, formas y contenido, volvemos a lo mismo, formas y contenido, a mí el cine me seduce mucho por las formas, pero me entra en el corazón por el contenido, por la historia. Así que, de hecho, las películas de las que más me he enamorado en la historia no tienen necesariamente que ser grandísimos logros cinematográficos, ¿sí? En cuanto a imagen, sonido, y las hay aquellas que son tan bellas en las formas como en los contenidos, con historias inolvidables y además llevadas a la pantalla de una manera notable. Bueno, creo que algunas de estas películas que citamos, La cinta blanca es una de ellas, y de ese año, películas internacionales, ¿no? El secreto de sus ojos es otra, creo que nuclean estas dos cosas, ¿no? Un poquito de cada una al menos. Son hermosas historias llevadas a la pantalla de manera muy bella. Y bueno, después está en gusto, ¿no? Si te gustan otras películas o no de Eugenia, sobre como es dirigida por Campanella, están gustos. A mí me gusta el mismo amor, la misma lluvia, pero bueno, alguno dirá que soy demasiado kitsch o popular o... No, me parece que después del secreto de sus ojos es la que más me gustó de Campanella, es esa. Que otras no me han gustado. Pero el mismo ¿No te gustó amor, El hijo de la novia? El mismo, sí, pero el mismo amor, la misma lluvia me pareció una película bien hechita, bien como que... Es que no busca más que... Hay películas que no buscan más que eso, ojo, yo tampoco me busco pretensiones en... es como mirar a veces pequeñas películas norteamericanas de la década del 50 o incluso del cine de ciencia ficción, que me encantan, pero no tienen grandes pretensiones, buscan nada más que eso.
La misma lluvia es un drama romántico y nada más. A mí me gustan las pequeñas películas. Si te fijas, muchas de las películas que les traigo a veces son pequeñas películas. Otras no tanto. Bueno, la que vimos hoy es una película referente de la Nouvelle Vague. Pero otras veces hemos visto películas más pequeñas. Como que a veces me llevo más por eso que por los grandes clásicos que la mayoría conoce. Pero bueno, castíguenme cuando no les gusta una película y dígamelo, porque en realidad yo no busco que les gusten todas, todo lo contrario. Ni siquiera a veces elijo películas que me encanten a mí. Me acuerdo una vez hace años, y acá cierro, que llevé un bodrio tremendo y expliqué por qué lo había llevado. Y que a mí tampoco me gustaba. Me parece que Ahora no era la de puedo Black creer. Exploitation. Me parece que era la de Black Exploitation, que hubo mucha Uy. polémica sobre el tema del cine, del racismo y de... Me parece que era... Tenés razón, era la película con Richard Burton y Lee Marvin. Es así. Sí, la de Ku Klux Klan. Sí. Esa película, mirá Tal qué cual. memoria, ¿Te acordás, Gustavo? Un Roger Corman devaluado esa película. Sí, la vimos el año pasado, el anteaño. El anteaño, sí. De terror, esa sí que era de terror. Pero bueno, yo expliqué por qué llevé esa película. Justamente porque es una película bastante, digamos, vinculada con eso, ¿no? Con el Black Exploitation, con el cine clase B, y además, miren, todo se conecta. Era una película con guión de Samuel Fuller, que hoy lo mencioné, tan reivindicado por la crítica francesa de la Nouvelle Vague. Es cierto, sí. Bueno, espero que les haya gustado. Ya se me fue el dolor de cabeza, con eso les digo todo, así me vino bien esto. Me alegro. Les hago una consulta antes de despedirnos. ¿Me escuchan? Sí. Por favor, ¿todos pudieron poner el nombre acá en el chat? El que no lo hizo y pueda, póngalo, porque me estoy guiando por eso, porque me piden que lo pase al listado después, y si no me vuelvo loco. Si no lo leo, prefiero leerlo y me lo anoto y listo. Ajá. Sería poner el nombre nada más, nombre y apellido, en el chat. Bastaría con apellido solo, pero a veces hay dos con el mismo apellido y... Claro, como Jorge, si hubiese otro Fernández me haría lío. No me abre el chat. No, a mí tampoco. Bueno, con No, mi apellido difícil, ¿eh? Difícil con mi apellido que te olvides. En donde dice personas 20, ahí figuran. ¿Hay figura? 20, ahí está, ¿eh? Ahí está el chat. Claro. En personas Sí. 20 figura. Mi nombre figura. Sí, sí. Pero figura como... Sí. Ya sé que hay El figura, mío pero también. Silvia, cuando termino la llamada me desaparece eso. Ah, No importa, igual le puedo hacer una captura de pantalla. Lo otro me resultaba más simple, pero le puedo hacer una captura de pantalla también a eso. Hecho. A ver. ¿Cómo hago para ponerlo en el chat? no puedo poner el chat, no me abre. Donde dice personas Ahí 20. en personas a la derecha. Sí, en Ah. 20 personas está. Y al costado figura Ahora un... lo encontré. Listo. Ahora lo Ya está, no se encontré. preocupen. Hice un par de capturas de pantalla donde aparecen los nombres de ustedes. Ya está, ni se molesten. Ya está. Listo, Bueno. más fácil. Gracias. Bueno, No, gracias a ustedes. Bueno. Cuídate, Estamos Juan. en contacto. Hasta el sábado. Hoy mañana les subo la nueva peli. Chao, Bueno. Juan. Gracias. Muchas gracias.